Ok amigos, a continuación vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial, en la cual nos vamos a dar cuenta que si aplicamos cualquiera de las dos fórmulas vistas anteriormente, pues nos vamos a dar cuenta que no queda en términos de una sola variable. En realidad siempre me va a quedar x o y juntos. Esto quiere decir que no me sirve el mismo factor integrante que hemos venido trabajando. Ahora, para determinar el factor integrante, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Que por cierto, si quieren comprobar que las fórmulas que vimos en los dos videos anteriores no funcionan, los reto a que lo intenten y se den cuenta por sí mismos que es verdad que no sirven. Pero ¿a qué nos referimos con que las fórmulas anteriores no sirven? Nos referimos a que tal vez podría quedar algo como esto. ¿Y por qué podemos decir que esto no sirve? Si podemos observar bien, aquí podemos ver que la par del 8 dice xy a la 4 y también en el denominador vemos que dice 6y y dentro del paréntesis dice xy a la 4. Entonces esto no es posible expresarlo en una sola variable. Así que para esto vamos a aprender el siguiente procedimiento. Lo primero es darse cuenta que debemos de obtener la derivada parcial de m con respecto a y. Entonces vamos a buscar quién es m. Resulta que m sería este paréntesis y nos vamos a dedicar a la derivada parcial. Entendamos, si queremos ni siquiera les llamamos m y n, simplemente les vamos a decir que derivamos con respecto a y aquel paréntesis que se encuentra con el diferencial de x y vamos a derivar con respecto a x el paréntesis que se encuentra con el diferencial de y. Para lo cual vamos a recordar que si estamos derivando con respecto a y, estamos diciendo que la x es una constante. Y para derivar este paréntesis, mi amigo 16 nos va a ayudar. Observemos que estamos derivando con respecto a y, entonces vamos a separar esta derivada de la siguiente forma. Escribimos 6 por la derivada de y, menos 24x, porque la x es una constante, por la derivada de y a la 5. Recordemos que la derivada de y es igual a 1, y bajamos el 6. Luego escribimos menos 24x y nos recordamos que la derivada de y a la 5 es lo mismo que decir 5 por y elevado a la 4. Le restamos 1 al exponente. Y bueno, esta derivada nos quedaría 6 menos, y multiplicamos 5 por 4, lo cual nos queda 120xy a la 4. Y esto de aquí sería la derivada de m con respecto a y. Recordemos que según la fórmula que estamos utilizando, necesitamos también la derivada de n con respecto a x, lo cual sería de la siguiente forma. En este caso, con lo único que hay que tener cuidado es con el hecho de que debemos de recordar que estamos derivando la x y entonces la y es una constante, lo cual de nuevo mi amigo 16 lo va a resolver. De nuevo aquí vamos a separar la derivada y entonces vamos a escribir 9 por la derivada de x. Recuerden que las constantes no hace falta que queden dentro de la derivada. Y como estoy diciendo lo de la constante, entonces puedo escribir 56y a la 4 fuera de lo que vamos a derivar. Porque recuerden, si estamos derivando con respecto a x, quiere decir que la y es una constante. Recordando que la derivada de x es igual a 1, entonces podemos decir que quedaría 9 por 1. Luego vamos a recordar cómo era que se derivaba x a la 2. Entonces vamos a escribir el 2 delante de la x, escribimos la x y le restamos 1 al exponente. El resultado es 1, pero recuerden, es imaginario, nadie lo va a escribir en ningún libro. Luego multiplicamos 2 por 56 y los resultados quedarían de la siguiente forma. Y en este punto tenemos el resultado de la derivada de n según la x. Y ahora que tenemos las dos derivadas, según la fórmula tenemos que escribir la derivada de m menos la derivada de n. Y según la fórmula tenemos que escribir una constante n, que todavía no conocemos, multiplicada por el polinomio n dividido entre x. Esto sería de la siguiente forma. Lo cual quedaría así para la primera etapa, todavía nos falta lo que sigue de la fórmula, pero notemos que aquí tenemos este polinomio, el cual es la n. La m que está aquí es la que dice la fórmula y la x que está aquí también es la que nos da la fórmula. Entonces realmente lo único que estoy escribiendo aquí es cambiando la n por el polinomio que representa. Y según la fórmula, a continuación debemos de escribir un menos y n, que es una constante que todavía no sabemos cuánto vale, multiplicada por el polinomio representado por la m dividido entre y, lo cual sería. Si observamos en esta expresión podemos ver que este paréntesis es este paréntesis que representaba la m en la ecuación diferencial original. Y luego si observamos esta n y también esta y son los términos que traía la fórmula que estábamos trabajando, es decir, esta fórmula. Y ahora nos dedicamos a razonar alrededor de esta igualdad. Primero vamos a sumar y restar todo lo que podamos sumar y restar en el lado izquierdo de la igualdad. Y bueno, para eso me va a ayudar mi amigo 16.
Lo primero que vamos a ver es que hay un pequeño problema aquí, y es que lo que estaba a este lado tenía que ir entre paréntesis. Eso fue un pequeño fallo del profe Sterling, porque resulta que cuando estamos agregando sumas o restas, nosotros tenemos que copiar paréntesis. Sin embargo, en el primer término, al no tener un menos al frente, no hace falta, pero en el segundo, por existir este menos, pues sí hace mucha falta escribir el paréntesis. Y vamos a ver por qué. Resulta que ahora quitamos los paréntesis y la igualdad nos quedaría de la siguiente forma. De este otro lado de la igualdad podríamos ir multiplicando y separando las fracciones. Vamos a multiplicar m por 9x y nos quedaría de la siguiente forma. Igual si multiplicamos por el segundo término. Ahora vamos a multiplicar la n. Ahora podemos sumar estos dos, lo cual nos daría 3 negativo. Luego sumamos estos dos, lo cual nos daría 8 negativo xy a la 4. Del otro lado de la igualdad podemos separar las fracciones. Ahora, del lado derecho de la igualdad, nosotros podríamos cancelar esta x con esta, una de estas x con esta y con esta, una de estas y con esta. Y entonces la igualdad quedaría, teniendo cuidado de que cuando nosotros separamos esta fracción, el signo que está en el medio tiene que cambiar por signo contrario, debido a que fuera de la fracción, escuchen la frase, fuera de la fracción, hay un menos que cambia los signos que hay dentro de la fracción si la separamos. Si no la separamos, queda igual. Sin embargo, aquí necesitamos separarle, por eso queda un más. Ahora podemos apreciar que este término y este término tienen xy a la 4, entonces los vamos a agrupar de la siguiente forma. Si observamos, lo único que hicimos fue que dentro de este paréntesis nosotros agrupamos los que tenían xy a la 4 y dentro de este otro paréntesis los que no tenían xy a la 4. A continuación vamos a analizar por qué esto es necesario. Primero vamos a sacar a factor común xy a la 4 de este paréntesis y la igualdad quedaría. Y ahora le vamos a dejar al profe Sterling que por favor nos explique qué hacemos con esto. Ok, ahora sí podemos apreciar que de este lado de la igualdad tenemos un 3 negativo que no tiene xy. Y de este otro lado de la igualdad tenemos un paréntesis que no contiene xy a la 4. Esto quiere decir que intuitivamente podríamos pensar que estos dos tienen que ser iguales. Es decir, 9n menos 6n debería de ser igual a menos 3. ¿Por qué? Porque la igualdad me dice que a ambos lados tienen que existir exactamente las mismas cosas. Si al lado izquierdo hay un término que no tiene xy a la 4, al lado derecho también debería existir un término que no tiene xy a la 4, el cual sería ese paréntesis. Pero también podemos apreciar que aquí tenemos un valor que tiene xy a la 4. Si observamos bien dice menos 8 xy a la 4. Lo cual me indica a mí que si del otro lado de la igualdad tenemos este paréntesis con xy a la 4, pues entonces deberíamos de intuir que este paréntesis es igual al menos 8. Y escribimos menos 56m más 24n es igual al menos 8. Esto es importante porque mediante este sistema de ecuaciones nosotros podríamos encontrar un valor para la m y un valor para la n, el cual vemos más adelante para qué nos van a servir. Sin embargo, resolvamos este sistema de ecuaciones. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero esto inclusive se puede resolver hasta con la calculadora utilizando el MODE 51. Sin embargo, yo aquí le voy a pedir a mi amigo 16 que nos resuelva este sistema de ecuaciones. Ok, vamos a trabajar con la primera ecuación y entonces vamos a escribir que 9m es igual a menos 3 más 6n. Y entonces m es igual a menos 3 más 6n sobre 9. Y recordemos que en la ecuación verde decía 56 por m, pero m vale lo que decimos aquí. Entonces vamos a reescribir menos 56 por, y entre paréntesis escribimos menos 3 más 6n sobre 9. Y copiamos el resto de la ecuación. Aquí vamos a tener claro que lo único que se trata es de resolver esto de tal forma que me queden dos fracciones. Y luego multiplicamos el menos 56 por la primera fracción y el resultado sería 56 sobre 3 positivo. Recuerden, menos por menos da más. Y luego multiplicamos el menos 56 por 6 sobre 9, n. Y el resultado sería menos 112 sobre 3, n. En este punto podrían estar pensando en que esos números son muy feos, pero realmente eso no tiene nada que ver con la matemática. Si el resultado da así y el procedimiento está bien hecho, no hay problema. Ahora vamos a sumar estos dos términos. Y el resultado sería menos 40 sobre 3n igual a menos 8 menos 56 sobre 3. Vean que lo único que hice aquí extra fue pasar el 56 sobre 3 a restar. Ahora resolviendo esta resta nos quedaría menos 40 sobre 3n igual a menos 80 sobre 3. Y entonces ahora podemos decir que n es igual a menos 80 sobre 3 dividido entre menos 40 sobre 3. Recuerden, cuando nosotros decimos que algo pasa al otro lado de la igualdad es que pasa a hacer la operación contraria. Si está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. En este caso, esta fracción está multiplicando a la n y es por eso que pasa a dividir. Si está multiplicando, pasa a hacer la operación contraria, a dividir.
Y resolviendo esta operación nos quedaría que n es igual a 2 positivo, recuerden, menos dividido entre menos es igual a más. Y de esta forma determinamos un valor n, que dicho valor n también nos va a servir aquí para poder determinar cuánto vale m. Recordemos que la expresión decía que m es igual a 3 negativo más 6 por 2, porque abajo habíamos dicho que la n era igual a 2. Y recuerden que en esta fracción todo está sobre 9. Resolviendo esta operación, el valor de la m sería igual a 1. Entonces ya sabemos que la n es 2 y que la m es 1. La pregunta es, ¿qué hacemos con estos resultados? Ahora que mediante todo el proceso algebraico que hemos realizado descubrimos que m es igual a 1 y n es igual a 2, entonces vamos a recordar qué se hace cuando estamos trabajando con un sistema de factor integrante como este, que es muy diferente a los dos videos anteriores que hemos visto. En este caso, el factor integrante sería un mu de xy, y vamos a decir de xy porque resulta que va a tener x y va a tener y, en donde la x está multiplicando a la x está elevada a la m y la y está elevada a la n. Entonces podemos reescribir el factor integrante de la siguiente forma. Mu de xy sería igual a x a la 1, el 1 es imaginario, no se escribe, por y a la 2 porque la n sería 2, según lo que hicimos anteriormente. Y entonces recordamos para qué sirve un factor integrante. Un factor integrante es para tomar la ecuación original y multiplicar dicho factor integrante por toda la ecuación diferencial, lo cual quedaría, si observamos aquí y también aquí, tenemos el factor integrante que nosotros obtuvimos multiplicando. Ahora lo que queda sería multiplicarlo para luego realizar el proceso de las ecuaciones diferenciales exactas. Recuerden, si ya hicimos bien el proceso del factor integrante, sería solamente multiplicar este término por este, el cual nos quedaría 6xy a la 3. Luego multiplicamos este término por este, y eso nos quedaría menos 24x a la 2, y a la 7. Todo dentro de un paréntesis multiplicado por el diferencial de x. Ahora vamos a multiplicar este término por este, lo cual nos quedaría 9x a la 2, y a la 2. Y luego multiplicamos este término por este y nos quedaría menos 56x a la 3, y a la 6, multiplicado por el diferencial de y. Recuerden que esto siempre está igualado a 0. Y ahora vamos a dejar que el profe Sterling nos diga qué hacemos. Es importante tener en cuenta que si no estamos seguros de haber hecho bien el factor integrante, entonces podemos determinar si esta ecuación diferencial es exacta o no. En caso de que nos dé que no es exacta, pues entonces tenemos que revisar qué fue lo que hicimos mal en el factor integrante. En este caso sí es exacta y entonces vamos a realizar el proceso de encontrar la solución general de la ecuación diferencial exacta. Sin embargo, es un buen reto tratar de determinar si la ecuación diferencial es exacta o no. Y bueno, recordemos que las ecuaciones diferenciales exactas se trataban solamente de integrar el paréntesis que está con el de x con respecto a la x. Y pues bueno, para esta integral me va a volver a ayudar mi amigo 16. A continuación nos vamos a recordar que estamos integrando la x, entonces todo aquello que no es x va a quedar fuera de la integral. Sin embargo, vamos a separar esta integral en dos integrales, lo cual nos quedaría, recuerden, el 6 es una constante, sale de la integral. La y, como estamos integrando con respecto a x, también es una constante y sale de la integral. La otra integral sería, y está justamente la misma explicación que hice antes, sería para esta. Ahora nos vamos a recordar que la primera integral queda de la siguiente forma, y la segunda integral también queda de la siguiente forma. Bueno, simplificando un poco esto, y simplificando un poco esto, recordando que 6 sobre 2 es lo mismo que decir 3, y recordando que 24 sobre 3 es lo mismo que decir 8, tendríamos el resultado de esta integral. Resulta que todo lo que tenemos aquí es nada más el resultado de la integral de la función m con respecto a la x. Ahora vamos a trabajar con la función n con respecto a la y. Y a continuación vamos a escribir la integral de, y esto se resuelve simplemente separando la integral en dos integrales. Sin embargo, recordemos que se integra con respecto a y, es decir, todo lo que diga x es una constante. Es por esto que vamos a escribir, recordemos por qué el 9 sale, porque es una constante. ¿Por qué la x sale? Porque estamos integrando con respecto a y, y entonces la x también es una constante. ¿Por qué el 56 negativo sale? Porque es una constante. ¿Y por qué x a la 3 también sale? Porque como estamos integrando con respecto a y, la x se asume como una constante y también sale. Recordemos, cuando integramos una potencia simplemente sumamos 1 al exponente original y eso también lo escribimos en el denominador. Y en esta parte sucede exactamente lo mismo. Resolviendo un poco esta expresión, el resultado sería... Sin embargo, esto también se puede simplificar, colocamos 9 sobre 3, ya sea en calculadora o simplemente simplificamos, y el resultado sería 3
x a la 2 y a la 3. Haciendo lo mismo con el 56 y el 7, el resultado sería 8x a la 3 y a la 7. Y después de llegar a este punto nos damos cuenta que estos dos resultados son prácticamente iguales, entonces podemos crear la solución general de la ecuación diferencial, la cual sería, para formar la solución general de la ecuación diferencial vamos a utilizar este primer término, el cual es 3y a la 3, x a la 2. Luego copiamos este otro término y entonces tenemos, y hay que tener cuidado porque como estos dos términos son completamente igual a estos, entonces ya podemos escribir aquí igual a c. Y con esto estamos diciendo que la solución general de la ecuación diferencial es esta. Y esto sería todo por este ejercicio. Muchas gracias.